Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo de nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes en Santiago. Y vamos a hacer un recorrido corto, pero a través del ciberespacio con Valparaíso. Allá está el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte, ¿cómo va la vida? Muy bien, aquí estamos. ¿Y cómo está esa mesa nueva? ¿Echando de menos a Carol Cariola? O sea, bueno, con Carol Cariola creo que fue una gran presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que nos compenetramos muy bien en el trabajo. Creo que hicimos una mesa que dio garantía a todos los sectores políticos, a todos, y creo que eso lo reconocen los distintos sectores políticos acá en la Cámara. Y obviamente ella, por las circunstancias que hoy ya son públicas, ¿no es cierto?, finalmente presentó su renuncia, hubo una elección de un nuevo presidente y bueno, hubo una situación de empate que hizo que con la tómbola llegase, ¿no es cierto?, el diputado Castro de Renovación Nacional como presidente de la Cámara, y tanto el diputado Gaspar Rivas como yo permanecemos como vicepresidentes acá en la mesa. ¿Los siguen mirando feo porque permanecieron? Porque había sectores de oposición que quería que ustedes renunciaran. Sí, pero duró un poco, digamos, esa mirada fea. La verdad es que hoy día estamos trabajando bien con el diputado Castro sin problemas, y uno entiende que acá también, ¿no es cierto?, parte de el juego político hay críticas, pero esas críticas luego van bajando. Creo que hubo una carta muy importante de sectores del oficialismo, la democracia cristiana y sectores independientes que son parte del acuerdo que nos eligió a nosotros en la mesa, y nos han pedido que permanezcamos hasta que haya, ¿no es cierto?, un acuerdo distinto, estén en las condiciones para una votación. Yo te contesto muy directamente que hoy día hay una situación de un empate y por eso nadie se mueve, digamos. Y de hecho, la derecha, si quisiese hacer el cambio, podría recurrir a lo que recurrió en tres oportunidades mientras estábamos con Carol Cariola en la mesa, que era la censura, pero obviamente no lo hacen porque no cuentan con la votación segura para volver a elegir a un presidente y menos a los vicepresidentes. Así que por eso esta situación está, digamos, en tabla, y mientras tanto seguimos trabajando bien. El diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, representa al Distrito 20 en la región del Biobío. Así es. Una región que se ha visto convulsionada después de este atentado incendiario de ¿cuántos fueron? Cuarenta y tantos, casi 52 50, camiones, 52 camiones. 52, o sea, una cifra enorme. También con heridos, guardias, dos personas heridas, en un hecho que creo que ahí falló toda la inteligencia que los organismos de seguridad y quienes están a cargo del estado de excepción debieron anticipar. Permíteme decirlo con mucha transparencia y muy directamente. Quienes hemos trabajado antes en el Ministerio del Interior, yo fui gobernador de Concepción, así que esta es una situación que conozco bastante de cerca. De hecho, fue lo que me permitió salir adelante con la ley que tipificó el robo de madera, enfrentar al crimen organizado que operaba allá. Sabemos que en fechas emblemáticas siempre hay algún movimiento de estas características. Y la fecha emblemática que íbamos a enfrentar es nuevamente un aniversario de Carabineros, el 27 de abril, además con el primer año, ¿no es cierto?, también de aniversario cuando fueron asesinados tres carabineros de la forma que fueron asesinados el año pasado en Arauco, con sus cuerpos después quemados sobre una camioneta. Y además que la justicia hacía pocos días atrás había tomado al último de los fugados, digamos, en ese atentado, que era Antigüen Santi, estaba detenido, y al mismo tiempo Yaitul, que está preso por 25 años en la cárcel de seguridad de Concepción, está pidiendo su traslado a Temuco. Estoy comentando esos hechos porque en ese marco era perfectamente anticipable que iba a haber un atentado o una acción violenta de envergadura en la región del Biobío, y por eso a mí la verdad es que me sorprende que estos hechos no se hayan anticipado y nos encontremos hoy día con el máximo atentado, el mayor atentado, con la quema de 52 camiones y dos heridos en la zona del Alto Biobío, en la provincia de Biobío, región del Biobío. Cuando usted dice que le sorprende, ¿a quién le adjudica mayor responsabilidad en los hechos? A los equipos de inteligencia, lo que sucedió en una zona que está bajo estado de excepción, es decir, que está bajo el control del ejército, y hubiese esperado una actitud mucho más proactiva de anticiparse a este hecho. O sea, ustedes comprenderán que quemar 52 camiones no es una cuestión que se hace en el lapso de 2, 3 minutos, 4 minutos, requiere planificación. Se habla de 12 personas que se movilizaron
hay antecedentes, yo creo, preliminares que había que prestar mucho más atención. Este es un atentado enorme, ha puesto no solo la acción de violencia, sino que también la propia respuesta de la embajada china, ¿no es cierto?, manifestando preocupación por las inversiones de ese país en en Chile, que obviamente esto lo convierte en un problema mayor. Por eso digo que creo que faltó anticiparse a algo que era previsible, era previsible. ¿Usted adjudica absolutamente el hecho a la problemática mapuche? No, no, ¿No? acá lo que ha habido, yo esto lo digo con toda franqueza, lo hemos visto en Arauco con el tema del robo de madera, se ocupan a veces reivindicaciones de pueblos originarios, pero detrás está el crimen organizado. En la zona de Arauco, 100 millones de dólares, que era lo que logró mover el robo de madera, por ejemplo, el año 2021, no son reivindicaciones de pueblos originarios, son organizaciones de carácter criminal que tienen un negocio ilegal que incluye no solo el tema de madera, también el tráfico de droga, eso está suficientemente documentado a esta altura. Así que en esto hay combinación de hechos, no es solo una causa. Así que yo no lo atribuyo directamente a los temas de conflicto, reivindicaciones de pueblos originarios, en este caso mapuche, sino que aquí hay una confluencia de distintos actores y por eso me parece que el fallo de inteligencia en esto fue muy grande. ¿Y qué le han dicho en las reuniones que ha sostenido en estas horas? No, yo con ellos no he sostenido reuniones. Esto sucedió en la provincia de Biobío, pero yo hago las consultas y las preguntas que hice cuando era, ¿no es cierto?, dirigí la Comisión Investigadora de Robo de Madera. Es decir, para mí resulta bien inexplicable, para serte bien franco, lo que te dije al principio. O sea, estábamos a un año, ¿no es cierto?, del asesinato de 3 carabineros. Estaban detenidos personas vinculadas a la resistencia mapuche lafkenche. Tenemos la situación con la CAM. Esto era posible, desde el punto de vista de inteligencia, que hubiese una acción de envergadura en estas semanas o en estas fechas. Esto es lo mismo que sucede cuando se cumple, por ejemplo, un año de la muerte de Liempi, de Mendoza Collío. O sea, son cosas que uno puede anticipar como acciones. Por eso me llama tanto la atención, y lo digo muy en serio, que no haya habido una anticipación ante este hecho y que además esto haya sucedido en medio del estado de excepción. Si esto sucedió en medio del estado de excepción con el ejército, ¿no es cierto?, haciendo este resguardo en el Alto Biobío. O sea, ¿cómo no ven esto? ¿Cómo se les pasa? Bueno, ¿Cuál, cuál es la tecnología que están utilizando que no anticipan estos hechos? Registros, drones, vigilancia. sí, porque los drones después aparecen, vemos los camiones quemados con drones precisamente, Sí, pero pero en el el ejército momento, tiene drones con visión nocturna. O sea, ¿cuál es la vigilancia que están haciendo? bueno, hay algunos que quieren al ejército más metido en temas de seguridad y especialmente de seguridad ciudadana. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso permitió, por ejemplo, en la provincia de Arauco, que la presencia de las Fuerzas Armadas, en este caso en la provincia de Arauco de la Armada, de la Marina, que tiene el estado de excepción, permitió que, por ejemplo, durante el verano pudiesen llegar efectivamente turistas a sectores como el lago Lanangüe o el lago Yeuyeu. O sea, esa presencia de Fuerzas Armadas en lugares donde tenemos una alta conflictividad, obviamente que le da seguridad a las personas. Así que yo creo que sí, tienen que estar donde es necesario. Diputado, lo paso a otro tema. ¿Qué pasa con ese retiro que anda dando vuelta por ahí, que dicen que en la moneda le dijeron un poco la nueva mesa que iban a hacer o que por favor lo pararan? ¿Es viable la opción de un nuevo retiro, un proyecto del 10%? O sea, yo creo que esa conversación, porque me preguntaron, ha aparecido en algunos medios de comunicación, es la preocupación que tiene el propio gobierno, el presidente, de que en un año electoral, ¿no es cierto?, uno comience con algunos proyectos que son altamente populares, probablemente frente a las personas, pero que terminan generándole un daño a larga a las propias personas y a la propia economía del país. Entonces, más bien lo que conversamos es que en un año electoral, una mesa, nosotros también somos diputados, vamos a la reelección, pero creo que cuando uno está en un cargo institucional como el que nosotros tenemos hoy día, dirigiendo la mesa, uno tiene que pensar bien los proyectos que también va a impulsar. Eso es lo que nos pidió el gobierno, el presidente nos expresó, digamos, cuál había sido su reflexión y aprendizaje después de haber impulsado tantos retiros,
cómo eso terminó dañando la economía chilena. Entonces, un poco nos llamó también a que actuemos todo de manera bien responsable de cara al país, sabiendo que eso es difícil en un año electoral, porque claro, si yo le digo a la gente, les voy a ofrecer un retiro de las AFP, probablemente mucha gente me va a aplaudir. Pero uno en esto, cuando tiene cargos institucionales, no solo puede estar esperando el aplauso, también a veces hay que decir a las personas, esto al final va a generar un daño, uno paga un costo por eso, pero bueno, si uno está dirigiendo una corporación o una institución, a veces también tiene que pagar los costos que corresponden por hacer las cosas de manera correcta. Y usted que está ahí en la testera, ¿ve que se están gestando movimientos hacia la búsqueda No, de esa oportunidad electoral en o algunos sea, yo diputados? por ahora no he visto que haya un movimiento en el marco de retiros de AFP, para ser bien franco. No, no lo he visto. Yo creo que fue más bien una preocupación expresada en el diálogo. No he visto eso ahora, pero sí he visto algunos proyectos que hay que mirar bien o ajustar bien. ¿No es cierto? Este proyecto que está dando cuenta de que nadie pague o no se paguen las deudas del TAC o las multas del TAC, es un proyecto que hay que mirar con mucha atención. O sea, uno no puede estar al final por aparecer en un proyecto que es bien también populista, digamos, destruyendo el sistema de concesiones que se ha dado en Chile, que le ha permitido al país tener la mejor infraestructura carretera de toda América Latina. Entonces, creo que ese tipo de proyectos hay que mirarlos bien, analizarlos bien y tal vez acotarlo. Escuché al diputado Mulet que presentó ese proyecto, que él habla más bien que las multas que se cobran sean multas justas y no como sucede hoy día que sean de sobrepago excesivo. A mí me parece que eso es razonable conversar, pero de ahí a que nadie pague y se destruya el sistema de concesiones, me parece que hay un trecho demasiado largo que no es bueno recorrer. Y más allá de los temas, del tema electoral que cruza este tipo de cosas, especialmente por ciertos beneficios que obviamente redundan en votos, ¿cómo está el clima en la Cámara de Diputados con esto de las primarias? ¿Cómo ve a las distintas bancadas y cómo se están generando las relaciones y qué posibilidades hay de actuar y avanzar en proyectos de ley en este justamente momento tan complicado que vive el país? Sí, a ver, yo creo que hay distintas cosas. En la derecha se suponía, todo el mundo esperaba que el lunes iba a haber un anuncio de primaria y finalmente el anuncio que hubo fue que no había primaria. De hecho, el senador Chaguán hasta renunció a Renovación Nacional para ir a una primaria que al final no sucedió. Parece que tampoco alcanzó a renunciar porque ella dijo que todavía no firmaba la carta. Bueno, Eh, entonces fue con elástico la fue renuncia. más que fue una declaración pública, al parecer. Ya, no, está bien, pero no recordaba ese dato, pero bueno, entonces fue una renuncia con elástico, nadie estaba muy convencido entonces de esa primaria en Chile Vamos. Mira, acá el ánimo en general está bien, no es un ánimo que todavía se haya encrispado tanto de cara a las elecciones, pero yo creo que eso sí va a pasar en los próximos meses, en los próximos 2 meses. Yo creo que hay una primaria bien competitiva en el oficialismo, competitiva digo porque son candidatas importantes las que están, Toá, Bodanovich, Janet Jara, Mulet, ¿no es cierto? Y yo creo que eso va a traer harta atención. Ahora, también claramente, más allá de las primarias, hoy día lo que se vislumbra es que la derecha aparece todavía con una primera opción para disputar la presidencial, pero también yo noto signos de preocupación en la derecha. Lo que aparece hoy día, por ejemplo, en los medios de comunicación, como la segunda, no estoy dándole aquí publicidad a alguien, sino que lo que quiero decir, esta imagen de se busca piloto, dónde está el piloto, ¿no es cierto?, respecto de la candidatura de Matei, yo percibo acá que hay una preocupación en la derecha, que esa candidatura que hoy día puntea en las encuestas, pero una candidatura que le cuesta tomar consistencia y esta es una carrera, esta es una maratón, esta es una carrera de harto trecho, no es una carrera que se resuelva en las próximas 2 semanas. Entonces yo noto esa preocupación y por otro lado lo que veo en el oficialismo, en el socialismo democrático, es el afán no solo de centrarse en una elección presidencial, sino que también ojalá tener un buen acuerdo parlamentario que nos permita, ¿no es cierto?, que la derecha no logre una mayoría importante acá en la Cámara de Diputados y Diputadas para el próximo periodo legislativo. Y respecto a la democracia cristiana, ¿cómo ve la cosa? Bueno, veo que nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones. No van a haber dos primarias en el oficialismo, hay solo una primaria. La democracia cristiana eligió un candidato para participar de una primaria, eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo y por tanto estoy repitiendo simplemente lo que ahí se definió. Y obviamente que si no nos inscribimos en la primaria, bueno,
a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, al partido le toca tomar una decisión respecto si va a apoyar a alguien, si se va a mantener afuera, si quiere llegar hasta primera vuelta, pero todo eso tiene que ser en el marco de un acuerdo parlamentario. Yo esto lo quiero decir muy directamente, porque así lo he dicho antes, si no hay un acuerdo parlamentario positivo para la democracia cristiana, claro, uno puede tomar, no sé, sacar el 5 o 6% de los votos, pero no elegir ni un parlamentario significa no tener ni una injerencia en la política nacional. Eso hay que decirlo con toda claridad. Hay partidos que ya pasaron por esto. El PDG llegó al inicio de este periodo legislativo con 7 parlamentarios, eso desapareció, todos renunciaron, y el PDG como partido hoy día, ¿cuál es la injerencia que tiene en la política nacional? Entonces hay que buscar un buen acuerdo parlamentario. Yo creo que la democracia cristiana en eso tiene que hacer el máximo esfuerzo, y yo sé que Alberto Undurraga, presidente del partido, precandidato presidencial, tiene perfecta claridad de aquello. ¿Y usted es partidario de qué? ¿De ir a las primarias con el candidato de C o bajarlo en pos de ese acuerdo? No, porque, a ver, ahora en lo concreto, Alberto Undurraga ha dicho que él no va a participar de una primaria, ¿no es cierto?, en donde esté el Partido Comunista. Eh, en los hechos hay solo una primaria, y por tanto la decisión que más bien nos toca tomar es si vamos a apoyar a alguien a posterior en esa primaria o vamos a mantener una candidatura hasta la primera vuelta. Pero esa decisión no la tomo yo. Yo, si tuviese que tomar una decisión, diría que la energía tenemos que ponerla en lograr un buen acuerdo parlamentario, ojalá con el socialismo democrático. Y cuando digo socialismo democrático, estoy diciendo ojalá con el Partido Socialista, con el PPD, con el Partido Radical. Creo que ahí hay que poner hoy día el esfuerzo de la democracia cristiana. Ahora, es fácil llegar a un acuerdo de elegir a uno de esos candidatos, pero el PPD y el PS están más peleados que nunca. Claro, lo que pasa es que en esto es como las peleas de matrimonio, ¿no? Es mejor no meterse en esa pelea, mantener un poco la fiesta en paz, tener algún grado de distancia, pero no entrar nosotros directamente en esa pelea, pero sí lo que podemos hacer es conversar con ellos un buen acuerdo parlamentario, y creo que hay espacio para eso, y para eso la DC ha definido al menos a las personas que están sentándose con esos partidos a conversar, a buscar un acuerdo, que son Gwen Chumilla, Alejandra Kraus y uno de los vicepresidentes, Gianni Rivera, así que en ellos está encomendada esa tarea. ¿Qué le pasa a la democracia cristiana que no logra repuntarse? No, giró la Cámara, diputado. Sí, porque alguien ¿Qué? me está llamando, espérate, dame un segundo, Sí, dale nomás. dame un segundo, no sé, alguien me está llamando, te pido que me... ¿Ahí sí o no? Yo no lo veo, pero Espérame, dame un segundo. ¿ya está o no? ¿Ahora sí? Sí, Ahí sí, ahora sí. perdón, Ahora sí. alguien me estaba llamando, sorry. Que estoy conectado al teléfono, que es lo Sí, más no se preocupe, cercano que tengo. son cosas que pasan con este Son nuevo gajes del oficio sistema. mientras estamos en el programa. Pasan muy a Tú dices menudo. qué le pasa a la Sí, democracia cristiana, que en el no fondo, logra repuntar. cuál es el análisis que hace usted? Porque la democracia cristiana, efectivamente, todavía tenemos una población que yo creo que se siente representada por muchas de las ideas que ustedes plantean. Sin embargo, a la hora de votar, ese votante de centro, ese votante moderado, ese votante que todavía incluso sigue creyendo en las enseñanzas de social cristiana, Mm. eh, Yo creo, decide por otro lado. mira, lo conversaba con Víctor Torres, ¿no es cierto?, que fue parlamentario, que hoy día es superintendente de salud. Lo conversaba ahora a la hora de almuerzo con él. Me hacía la misma pregunta que me estás haciendo tú. Yo no creo tener la respuesta, digamos, única, pero mi opinión, esto es mi opinión o mi reflexión, más que opinión. Yo creo que, primero, la democracia cristiana no ha captado que hoy día, en el marco del voto obligatorio, uno tiene que hablarle a un mundo que es muy diverso, a un mundo que no depende completamente del Estado, porque la democracia cristiana se acostumbró mucho a hacer una política clientelar, le hablaba a ciertos segmentos de la población que demandaban muchas cosas del Estado, principalmente de los municipios. A eso me refiero con lo clientelar. ¿No es cierto? Que la junta de vecinos, que el club deportivo, que la mateada, que el premio para el bingo, que el proyecto, ¿no es cierto?, acotado para una población. Y yo creo que cuando el voto era voluntario, llegar a ese mundo, a ese universo en donde votaban 6 millones de personas y tú tenías contacto a través de los municipios con el 10% de la población, con el 12% de la población, te hacía competitivo.
Pero hoy día cuando votan 15 millones de personas, son mucho más las personas que no te están pidiendo ni pan de Pascua, ni canastas familiares, ni el proyecto para la junta de vecinos, ni el club deportivo, ni las camisetas. Es mucho más grande el universo y son personas que tienen otro tipo de necesidades. Y la principal necesidad hoy día es que no lo maten, que no lo asalten y además tener trabajo o alguna perspectiva de desarrollo económico. Y yo creo que ese mundo la DC no le habla porque quedó muy encapsulada en ese mundo clientelar y obviamente que en ese mundo más macro perdemos adhesión. Eso es lo primero. Lo segundo, que cuando uno es un partido demócrata y tiene el apellido cristiano, yo creo que también la población, incluso quienes se sienten cercanos a nuestras ideas, esperan de nosotros una mirada más coherente con lo que decimos ser. ¿A qué me refiero? Para contestarte muy directamente. Yo creo que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que vamos a enfrentar la corrupción, bueno, la corrupción entonces la tenemos que enfrentar denunciando la corrupción, pues no defendiendo actos corruptos. Entonces no podemos llamar problemas administrativos a lo que pasó en Democracia Viva en el norte, no podemos guardar silencio frente al desfalco que hubo en gobiernos regionales donde estuvieron involucrados exdemócratas cristianos, por darte solo un ejemplo, porque la gente nos exige entonces un grado de coherencia. O no podemos hablar ¿no es cierto?, que vamos a enfrentar, porque a mí me hace sentido lo que dice Alberto, de una seguridad sin complejos, pero al mismo tiempo en muchos municipios los alcaldes instalaron, ¿no es cierto?, a todo el comercio ilegal en las calles dándoles permiso a vendedores ambulantes, entonces porque la gente te queda mirando, te dice, bueno, pero si usted ayudó a instalarse esto. O cerramos los ojos frente a negocios, ¿no es cierto?, de carácter, por lo menos, no voy a decir delictual, pero que dejan bastantes dudas en la población, como fue el sistema de tragamoneda, los casinos, por ejemplo, populares en ciudades importantes de Chile, a vista y paciencia nuestra. Entonces, obviamente que la gente cuando decimos que vamos a hablar de seguridad no nos cree porque cuando teníamos que actuar, no actuamos. O sea, ese tipo de incoherencias yo creo que la gente es la que nos pasa la cuenta. Y lo otro, que el partido se convirtió en un partido muy dependiente de funcionarios públicos y de funcionarios municipales. Y yo creo que eso le hizo un daño al partido porque hizo que mucha gente que aportaba con ideas, con reflexión, abandonó la democracia cristiana. Y eso hay que recuperarlo. ¿Y hay espacio para eso? ¿Hay fuerza, hay ganas, hay pasión? ¿O Yo ya por lo menos tengo hartas ganas, harta fuerza, harta pasión y una parte de eso es que planteo estas cosas abiertamente, no solo cuando estoy conversando acá contigo, cuando me invitan a programas de televisión, a distintas entrevistas y lo digo públicamente, no lo digo solo al interior, sino que también lo expreso y en esa línea soy exigente también conmigo mismo, o sea, no le exijo a otros nomás lo que estoy diciendo, también me lo aplico a mí y por eso en estos programas yo prefiero hablar bien claro, de manera bien transparente, apelando también al sentido común y llamando a las cosas por su nombre, no en ese diálogo, ese mensaje a veces que se le achaca a la democracia cristiana, que es amarillenta en el lenguaje, que no habla claro, que es ambigua. Yo prefiero hablar, como decía un amigo, en castellano antiguo, de ese que entendemos todos. diputado, ayer falleció el Papa. Sí, Me imagino que lo tocó profundamente en su calidad de demócrata cristiano y de... Usted es sí. católico, me imagino. O sea, no solo en eso. Yo hoy día hice un discurso acá en la Cámara en la hora de incidente. Fui ayer a la catedral igual a expresar mis condolencias. Me entrevistaron ahí. Eh, a mí me tocó también profundamente porque, bueno, yo compartí con el Papa Francisco que fui jesuita también unos años de mi vida. Siendo jesuita tomé la decisión de salir de la compañía para dedicarme a la política y de hecho estoy, mientras hablo contigo, estoy mirando la foto que tengo con el Papa acá, que fue a fines de noviembre del año pasado en el marco de los 40 años del Tratado de Paz con Argentina. Y en esa foto aparecemos los dos sonriendo porque yo le dije, mire, fuimos compañeros jesuitas, usted llegó a Papa, yo llegué a vicepresidente de la Cámara nomás, entonces aparecemos los dos riéndonos a partir de esa anécdota. Lamenté mucho su muerte, la siento profundamente, pero yo me quedo con un mensaje positivo del Papa, que la política tiene sentido, que la política es servicio y que tiene que ser hecha en un marco ético para servir a los demás. En todo amar y servir, decía San Ignacio. Y yo creo que ese mensaje uno lo puede vivir también desde la política y por eso para mí lo que hizo el Papa Francisco es tan importante.
y lo recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, y me quedo con esa enseñanza que él volvió a transmitir. Ah, y que los católicos volviesen a actuar en política. Yo creo que eso también fue un mensaje importante del Papa. El catolicismo no puede estar retirado de la política o pensar que es algo negativo, sino que hay un deber también de actuar en lo público. Diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano, va a la reelección, ¿no? Sí, voy a una Sí. reelección en Concepción, en la provincia de Concepción. Así Bueno, es. le deseamos mucha suerte. Muchas gracias por Muchísimas habernos gracias. acompañado. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, ya saben, si les gustó la entrevista, la comparten, se suscriben al canal, la difunden y síganos siempre en el Periodista TV, acá en este espacio que llamamos Lo Justo y Necesario. Muchas gracias.